Arruinaste nuestras vidas. Lárgate. Eso fue lo que gritó mi nuera mientras mi hijo se quedaba callado. Detrás de ella. Mi nieta me aventó una chancla. Mi nieto nomás miraba, sin decir nada. Nadie me ayudó, nadie los detuvo. Así que agarré una maleta y me salí, al frío. Un mes después, mi teléfono no dejaba de sonar. Más de 50 llamadas perdidas. Un mensaje: mamá, por favor, es sobre Dylan, está desaparecido. Ahí entendí que no me estaban llamando para pedirme perdón. Me llamaban porque su mentira ya no aguantaba más. Antes de seguir, dale like y suscríbete. Y dime tú, ¿cuál es una lección de vida que todos deberíamos aprender antes de que sea muy tarde? Déjalo en los comentarios. Gracias. Ni me acuerdo qué estaba haciendo cuando empezó todo. Tal vez doblando toallas, como siempre hacía. Pero de pronto, todo se fue al carajo. Arruinaste nuestras vidas, nos jodiste, gritaba Trisa, la esposa de mi hijo, desde la cocina. Y luego Kale, su hija de 22 años, mi nieta, gritó más fuerte. Tenías que abrir la u boca. Después Simone, la hermana menor de Trisa, que estaba bien cómoda en la sala como si viviera ahí, dijo: bueno, di algo, Eve, ¿estás orgullosa? Salí al pasillo, todavía con una de las camisetas de Martín en la mano. Mi hijo, el único que crié yo, y ahí estaban todos parados, como si hubieran ensayado la escena. Trisa traía su bata de seda y unas chanclas, la cara roja, y unos papeles que no conocía. Martín estaba detrás, con los brazos cruzados y sin decir una palabra, como siempre que todo se pone feo. Él no me defendió, nunca lo hizo. ¿Qué hice?, pregunté, tranquila, sin gritar. Mi corazón latía con fuerza, pero me quedé firme. Kale se rió con burla. No te hagas, hablaste y ahora ya nos cargó el payaso. Volteé a ver a Martín. Él miró hacia otro lado. Trisa se acercó más. Todo lo que habíamos construido se vino abajo. Porque no puedes cerrar la o boca en una llamada. La verdad, no entendía ni de qué hablaban. Yo no le dije nada a nadie. No estaba chismeando. Ni siquiera salía de la casa. Me quedaba sola, como siempre quisieron. Si quieren gritarme, está bien, les dije, bajito, más de lo que sentía, pero al menos díganme por qué me están tratando así. Simone cruzó los brazos y dijo: ¿ahora sí quiere explicaciones? ¿Ahora sí quiere platicar? Trisa me metió los papeles en la cara. ¿Sabes lo que dijiste sobre los trabajos de Martín? Se lo dijiste a la gente que se encarga de esas cosas. Sentí que el estómago se me caía. Me acordé de una llamada de hace como una semana. Era de una clínica. Una mujer me hizo preguntas sobre los ingresos de la casa. Y yo dije que Martín a veces hacía trabajos extra, aunque estaba discapacitado. No lo dije con mala intención. Nomás fue una plática cualquiera. Yo no sabía que eso iba a causar problemas, de verdad que no. Ese siempre ha sido tu problema, me interrumpió Martín, hablando por fin. Me hice un poquito para atrás, ya ni sentía los dedos del frío. Al fondo del pasillo, Dylan, mi nieto de 17 años, el hermano menor de Kale, estaba ahí, parado entre las sombras con los audífonos puestos. No dijo nada, no se movió, nomás miraba. Kale agarró algo de la mesa, creo que fue una chancla, y la aventó contra la pared, justo atrás de mí. Ya hiciste suficiente daño, dijo con coraje. Lárgate. Trisa asintió como si ya lo hubieran decidido desde antes. No te vas a quedar otra noche en esta casa. Me fui despacito a mi cuarto. Nadie me dijo nada. Guardé la camiseta doblada en mi bolso y agarré solo lo necesario. Un abrigo, mi bolso, mis medicinas, lo demás, lo dejé. Mientras cerraba la bolsa, todavía los escuchaba allá afuera. Hablaban, planeaban, se desahogaban, hasta parecía que celebraban. Simone dijo algo como: ya se había tardado. Caminé por el pasillo de regreso y pasé junto a Dylan. No se movió. Abrí la puerta principal. El aire estaba helado, pero no me importó. Salí. Una bolsa, sin carro, sin plan, y todavía sin entender bien qué había hecho tan grave. Un mes antes, la casa se sentía igualita, silenciosa, tensa, pesada, pero nada había explotado todavía. Yo me despertaba diario como a las 6, no porque alguien me lo pidiera, sino porque eso había hecho por 40 años. Ponía el café, doblaba las toallas que Trisa dejaba en la secadora en la noche, y limpiaba la cocina antes de que alguien más se levantara.
Nadie me lo pedía. Nadie me lo agradecía. Pero ese era el ritmo de la casa. Dylan pasaba por la cocina como a las 7, clavado en su celular. Cale no salía antes de las 10. Siempre se quejaba de dolor de cabeza o de que no quería ir al trabajo. Trisa bajaba a media mañana, con las cejas bien levantadas, mirando su celular. Y me decía que ojalá la casa pudiera estar en paz por las mañanas. Siempre traté de no estorbar. De ser invisible. Esa era la regla, aunque nadie la dijera. Martín a veces trabajaba de noche y a veces no. Yo dejé de preguntarle por eso desde hace años. Había temporadas en que no salía para nada. Decía que le dolía la espalda o que tenía problemas con los papeles. Yo sabía que entre él y Trisa las cosas se ponían peor cuando el dinero faltaba. Y no preguntaba, porque sabía que si preguntaba, el problema iba a ser yo. Mi cuarto técnicamente era el de visitas. Allá en la parte de atrás, cerquita de las lavadoras. No tenía ventana, solo un respiradero que hacía ruidos raros en la noche. Mis cosas estaban en cajas de plástico, porque el closet estaba lleno con los abrigos de Trisa y los zapatos de Cale. Solo tenía un cajoncito en la cómoda para mí. Nunca me quejé. Me decía a mí misma, con que me dejen quedarme, con eso tengo. Simone empezó a aparecer más por esos días. No vivía ahí, pero parecía que sí. Siempre se metía sin tocar la puerta. Siempre sirviéndose el café que yo había comprado. Siempre diciendo cosas así como, «¿Todavía andas por aquí, ve?» Trisa nunca le decía nada. Y Martín, como siempre, ni cuenta se daba. Simone tenía una forma de hacerme sentir, como si yo fuera una intrusa en la casa de mi propio hijo. Agarraba el correo como si fuera suyo. O ponía los pies en la mesa mientras veía la tele. Cale la adoraba. Parecían hermanas, hasta más unidas que Trisa y Simone. La casa se sentía como si fuera parte de un club, una especie de hermandad, y a mí no me dejaban entrar. Un día en la mañana, yo estaba haciendo tostadas, cuando Simone entró con la bata de Trisa, como si fuera la dueña de todo. Se sirvió café y se recargó en la barra. «Hola, Eve», me dijo, con esa voz dulzona que se sentía falsa, como vinagre. «¿No has hablado con alguien de la clínica últimamente?» La miré, sorprendida. No más con una muchacha de seguros, por... Ella se encogió de hombros. Nada más preguntaba. Esas llamadas siempre hacen preguntas bien raras, ¿no? Yo asentí con la cabeza. Sí, me habían preguntado quién vivía en la casa, los ingresos, lo de siempre. Entonces ella sonrió de una forma que no me gustó. Espero que no hayas dicho algo que puedan malinterpretar. Ya sabes cómo es el gobierno. Fruncí el ceño, pero lo dejé pasar. No me clavé en eso. Ese día volví a doblar ropa, a limpiar la cocina, a no meterme en nada. Pero la forma en la que Simone me miraba, como si supiera algo que yo no. Como si hubiera sembrado algo y estuviera esperando que explotara. Era un martes, uno de esos días donde nada parece urgente. Estaba doblando servilletas en la cocina cuando sonó mi celular. Era una de esas llamadas de la clínica, de rutina. Me tomaron la presión por teléfono, me renovaron mis pastillas. Todo normal. La señora fue amable, iba leyendo un formulario. Me preguntó si seguía viviendo en la misma dirección. ¿Quién más vivía en la casa? Si alguien más aportaba dinero. Yo contesté con la verdad, sin pensarla mucho. Mi hijo Martín es dueño de la casa. Él está discapacitado, pero hace chambitas de vez en cuando. Para ayudar con los gastos. Eso fue todo. Yo no lo dije con mala intención. Ni siquiera pensé que fuera algo secreto. Para mí, eso era lo normal, lo que todos hacían para salir adelante. La señora solo dijo, «Ajá», y siguió con las preguntas. La llamada duró como 10 minutos. Colgué y me puse a limpiar la barra. Ni cuenta me di de que Simone estaba ahí, sentada en el banquito de la cocina. Hasta que habló. ¿A poco no hacen preguntas bien raras? La volteé a ver. Ella estaba tomando su café, sonriendo como si hubiera estado esperando que la volteara a ver. «No te vi ahí», le dije. «No necesitaba que me vieras», contestó, y luego agregó, «Espero que no hayas dicho nada peligroso». Fruncí el ceño. «No, lo de siempre. ¿Quién vive aquí? ¿Qué hacemos todos? ¿Nada raro?» Ella levantó las cejas. «Sabes que el gobierno no se anda con juegos cuando se trata de dinero, ¿verdad?» Luego se bajó del banco y se fue caminando despacito. Todavía con esa sonrisita. Sentí un hueco en el estómago, pero no dije nada. Lo ignoré.
Ese día lo pasé como siempre, sin pensar en nada. En la noche, Martín llegó tarde. Ni siquiera me volteó a ver. Trisa no dijo ni una palabra. Kale no estaba. Dylan se quedó arriba. La casa se sentía más pesada de lo normal. Al día siguiente, llegó un sobre blanco, grueso, a nombre de Martín. Lo abrió callado, ahí en la mesa. Le echó un ojo a la primera hoja, y luego lo metió debajo de una revista, sin decir nada. Trisa me echó una mirada, dura, directa. ¿Dijiste algo en esa llamada? Me soltó de repente. Parpadeé. ¿Qué llamada? La de tu doctor o quien sea. Te preguntaron quién vive aquí, ¿no? Lo del dinero. Nomás les dije la verdad. ¿Qué verdad? Me dijo con la voz más aguda. Pues, que Martín hace trabajitos a veces. Cosas pequeñas nomás, por... Trisa se me quedó viendo fijo. Como si algo en ella se pusiera frío por dentro. Sabes que no puede reportar ingresos si está en discapacidad, ¿verdad? Se me secó la boca. No era mi intención meter a nadie en problemas. Nomás contesté lo que me preguntaron. Simone gritó desde el pasillo. Ups, ya se soltó la sopa, ¿eh? Me quedé congelada. Martín seguía callado, guardando el sobre como si nada. Yo no entendía del todo que había hecho mal. Todavía no. Solo sabía que algo se rompió. Y por primera vez en semanas. Nadie salió del cuarto cuando yo entré. Querían que estuviera ahí. Para verme. Para quemarme con los ojos. Para esperar. En 48 horas, todo en la casa se sentía diferente. Me desperté al otro día con el sonido de Trisa hablando por teléfono. Caminando por el pasillo de un lado al otro. Hablando tan fuerte que se escuchaba hasta mi cuarto. No me importa lo que diga el papel. Nunca nos avisaron. Y ahora todo está congelado. ¿Cómo puede ser eso legal? Yo me quedé en mi cuarto. Eso es lo que aprendí a hacer con los años, quedarme callada, hacerme invisible. Pero las palabras se colaban por las paredes. Sí, él está discapacitado. No, no sé por qué está pasando esto. No, no sé quién les dijo. Clic. Tono de marcar. Esperé una hora más antes de salir a la cocina. La tele estaba apagada. El ambiente se sentía raro, como si le hubieran quitado todo el aire a la casa. Martín estaba sentado en la mesa, con la misma camiseta con la que durmió, viendo una pila de cartas. Trisa se volteó en cuanto entré. Tenía los ojos rojos. Dijiste de más, Evelyn, fue lo primero que me dijo. Abrí la boca, pero siguió. Les contaste del trabajito. Eso fue lo que los alertó. Ahora todo está en pausa. El cheque de Martín, los beneficios, la renta, todo. Martín seguía sin mirarme. Yo no sabía, dije bajito. No quise hacerle daño a nadie. ¿Tú crees que las intenciones sirven cuando ya no hay dinero? Me gritó Trisa. Se lo dijiste a un sistema que no siente nada. Y ahora ya están investigando. Volteé a ver a Martín. No se movía. Di algo, le dije, en voz bajita. Respiró fuerte por la nariz, sin verme. Hubieras pensado antes de hablar, fue lo único que dijo. Salí del cuarto despacito, con las piernas temblando, y la cabeza dándome vueltas. Pasé el resto del día encerrada en mi cuarto. No comí, no me moví. Nomás pensaba una y otra vez en esa llamada. ¿Qué dije exactamente? ¿Mencioné la palabra trabajo? No me acuerdo. Al día siguiente, Simone llegó más temprano de lo normal. No tocó, nunca tocaba. Simone entró a la cocina como si fuera su casa y dijo en voz alta. Escuché que nuestra soplona le dio un buen susto al gobierno. Kale estaba sentada en la barra, comiendo cereal y viendo su celular. Se rió sin siquiera levantar la cara. Es una carga, mamá, neta, ¿por qué sigue aquí? Trisa murmuró algo que no alcancé a entender y luego dijo, tiene suerte de que le dimos un cuarto. Esperé unos minutos, como si nada, y salí de mi cuarto. Nadie me volteó a ver. Pasé junto a ellas para servirme agua. Y pude sentir como todas me evitaban con la mirada, como si fuera un fantasma. Simone le dio un trago a su café y me miró de ladito. A lo mejor ya se te están olvidando las cosas, Evelyn. Eso pasa con los cerebros viejitos. Ya no sabes qué es privado y qué no. Kale se rió bajito. Deberíamos comprarle un monitor de bebé, a ver qué otras cosas suelta. Me temblaban las manos mientras servía el agua, pero no dije nada, porque ya me había dado cuenta de que no era enojo ni confusión. Era a propósito. Una trampa, un castigo.
No solo estaban enojadas conmigo. Me estaban preparando para sacarme. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, parecía querer evitarlo. Pasaron 3 días desde lo del sobre. 3 días de puro silencio. De la indiferencia de Martín y el veneno de Trisa. Y ahí entendí que el daño ya estaba hecho, para siempre. Yo seguía esperando que alguien se calmara, que se dieran cuenta de que no quise hacer daño. Pero todo se fue poniendo peor. La casa ya no era una casa. Era un escenario, y yo era el adorno. El mueble que nadie quería pero todos veían. Escuché a Simone hablando por altavoz, diciendo cosas como, Evelyn ya se está volviendo loca y empieza a ser un problema. Y luego fingía que hablaba más bajito, como si no quisiera que la oyera, y ni siquiera paga renta. Esa misma noche, Trisa y Simone anunciaron que iban a tener noche de chicas en la casa, algo que no hacían desde hacía mucho. Yo me quedé en mi cuarto, pensando que por lo menos serían discretas. Pero me equivoqué. La música no estaba fuerte, pero las risas sí. De esas risas feas, falsas, que atraviesan las paredes. Oí vasos, tacones en el piso, y mi nombre, Eve, como si fuera una burla. Intenté ignorarlas hasta que escuché la voz de Cale gritando, espera, espera, déjame hacer la imitación. Y luego, en una voz chillona, burlona, pues el gobierno me preguntó, y yo nomás les conté todo sobre mi hijo trabajador. Todas se rieron fuerte. Simone añadió, no se te olvide cuando dice, yo no sabía que no debía decirlo. Más risas. Trisa gritó, ay no, eso estuvo buenísimo, demasiado real. Yo estaba sentada en mi cama, congelada, viendo la puerta como si alguien fuera a patearla de un momento a otro. Me sentía como si estuviera en la secundaria otra vez. Pero esta vez, era una viejita, y los bullies eran mi propia familia. Apreté las manos con tanta fuerza, que me dejé marcas de las uñas en las palmas. Y luego vino lo peor. Escuché a Cale reírse y decir, ¿y si mejor la corremos ya? Neta, ¿cuánto más vamos a fingir que no es un parásito? Simone dijo, yo digo que la dejemos que se vaya sola. Así nadie se siente mal. Hay que irle plantando la idea. Que ella misma haga sus maletas. Y Trisa remató con una risa fría. Ay, cariño, esa semilla ya está bien plantada. No lloré. No hice un drama. Nomás me quedé ahí sentada. En silencio. Escuchándolas reír. Sentía que cada segundo me hacía más chiquita. Como si me estuviera deshaciendo en la nada. En la misma casa que ayudé a pagar, cuando Martín tenía 22 años. No tenía un peso y me pidió ayuda. No querían echarme así nomás. Querían que me fuera sola. Pero ya bien rota por dentro. A la mañana siguiente. Nadie mencionó la fiesta. Ni una sola palabra. Todos sonriendo como si nada. Tomando su café. Cale traía lentes oscuros en el desayuno, y Simone ya andaba con el celular desde temprano. Todo era puro teatro. Y ahí fue cuando lo entendí bien. Esto no era por lo que dije en esa llamada. Eso solo fue la excusa. Ellos ya tenían tiempo queriéndome sacar. Nomás estaban esperando el momento perfecto para hacerlo ver como si fuera mi culpa. La noche que me fui no fue un drama. No hubo gritos, ni platos rotos, ni alguien rogándome que no me fuera. Fue peor. Fue en silencio, frío, planeado, como si todos en la casa ya se hubieran puesto de acuerdo sin decirlo. Como si estuvieran nomás esperando a que yo aceptara que ya no encajaba ahí. Esa noche, Trisa cocinó pollo. Pero nadie me ofreció nada. Cale pasó junto a mí como si fuera una lámpara. Algo que ni se ve. Simone estaba en la mesa, tomando vino y riéndose de un meme en su celular, con los pies puestos justo en la silla donde yo siempre me sentaba. Nadie me habló. Nadie me respondió. El mensaje era claro, ya no eres bienvenida aquí. Me fui a mi cuarto. Comí 2 galletas y medio plátano. Apagué las luces. Dejé la tele sin volumen, nomás para tener algo de fondo. Algo que no fueran ellos. Como a las 9 salí a dejar mi taza en el fregadero. Martín estaba en el sillón, con los brazos cruzados viendo la tele, como si yo no existiera. Le dije su nombre. No volteó. Martín, repetí, ¿podemos hablar tantito? Nada. Trisa salió del lavadero. Me vio y dijo, ¿todavía estás aquí? Eso fue todo. Sin gritos, sin sarcasmo fuerte. Solo una frase seca. Y eso le molestaba, que siguiera ahí. Simone se rió bajito.
Kale bajó en pantuflas. Me vio, y puso una cara como si algo apestara. No me estés rondando, murmuró. Y ese fue el momento. No porque fuera lo más feo que me dijeron esa semana, sino porque ya ni fingían. Ya no ocultaban que querían que me fuera. Me di la vuelta. Caminé por el pasillo. Cerré la puerta de mi cuarto sin hacer ruido. Me tomé mi tiempo para empacar. No tenía mucho. Solo unas cuantas mudas de ropa. Mi álbum de fotos. Mis pastillas. Y un sobrecito con dinero de emergencia, que tenía guardado en un par de calcetines. Doblé todo con cuidado. Revisé los cajones 2 veces. Dejé la llave extra en el escritorio. No dejé nota. No se la merecían. Cerré mi maleta despacito, intentando que no me temblaran las manos. No era miedo. Era algo más frío, más viejo, como una pérdida tan profunda, que ya ni siquiera necesitaba lágrimas. Abrí la puerta y ahí estaba Dylan, mi nieto de 17 años, parado en el pasillo. El único en esa casa que no me trató mal, pero tampoco me defendió. Se quedó ahí, congelado, con una botella de agua en la mano, y los audífonos colgando del cuello. Ya me voy, le dije bajito. Él no dijo nada, no preguntó por qué. Solo asintió con la cabeza, como si ya lo supiera. Pasé junto a él con el bolso al hombro. La luz del pasillo parpadeó una vez. La puerta de Kale estaba abierta, y se escuchaban risas saliendo de su celular. Martín no despegó la vista de la tele. Trisa no salió. Simone ni siquiera volteó. Abrí la puerta de entrada. El aire afuera estaba frío y húmedo. No tenía carro. No tenía un plan. Ni un lugar a donde ir. Pero salí de todos modos. No azoté la puerta. No me despedí. Y no pensaba regresar. El lugar que encontré no era gran cosa, un cuartito tipo estudio. Atrás de un salón de uñas. Las paredes eran tan delgadas que se escuchaba todo. Y la chapa se trababa cada vez que intentaba abrir. Pero era mío. Y lo más importante, estaba tranquilo. Pagué el primer mes en efectivo, y no di mi nombre. El dueño no preguntó nada. Los únicos muebles eran una cama con base de fierro, una mesita con un cajón atorado, y una cómoda vieja que ya estaba toda chueca. Desempacé despacito. Doblé mi ropa y la guardé en el cajón de abajo. Mi álbum de fotos lo escondí bajo la cama. Pejé una notita sobre el lavabo: respira, ya no estás ahí. Al principio no tenía miedo. Nomás estaba cansada. Hacía avena instantánea. Todas las mañanas veía repeticiones de concursos, con el volumen bajito, y escuchaba a los vecinos pelear por los boletos de la lotería, y por la lavadora. Era raro cómo la paz puede sentirse, como ruido cuando no la has tenido en mucho tiempo. Los primeros días, mi celular no sonó, y me sentí agradecida. Nada de mensajes. Nada de llamadas. Nada de Trisa fingiendo amabilidad. Nada de culpa por parte de Martín. Me repetía a mí misma: esto es lo que querías, lo que necesitabas. Desaparecer, respirar. Pero el silencio, cuando dura demasiado, puede volverse cruel. Ya para la segunda semana, me caché revisando el celular a cada rato, abriendo mis contactos, y dejando el dedo encima del nombre de Dylan. Pero no le escribí. No quería meterlo en esto. Él no se había metido. O eso pensaba yo. La primera llamada perdida llegó un domingo en la mañana. Estaba sirviendo mi té, cuando la pantalla se encendió. Martín. La vi. La dejé sonar. Y le di la vuelta al celular. 5 minutos después, Trisa. Luego Kale. Una tras otra. No contesté ninguna. Pasó una hora. Otra llamada. Esta vez de un número que no reconocí. Después llegaron 2 mensajes de voz. No los escuché. No todavía. Esa noche apagué el teléfono, y lo escondí debajo de una toalla. Al día siguiente fue peor. 10 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz. 2 textos. Los 2 eran de Martín. El primero decía: tenemos que hablar, es sobre Dylan. Y el segundo solo tenía una palabra: por favor. Eso me dejó helada. Me senté al borde de la cama, con el celular en las piernas, y el corazón latiéndome durísimo. Fuera lo que estaba pasando. No me estaban buscando para pedirme perdón. Necesitaban algo. Pero aún así, me obligué a escuchar un mensaje de voz. Era Kale. Pero su voz era otra. Temblorosa, alta, quebrada.
Abuela, por favor. Dylan está desaparecido. No lo encontramos. Solo llama si sabes algo. Y eso fue todo. Todo mi cuerpo se quedó quieto. Repetí esas palabras en mi mente 3 veces. Desaparecido, desaparecido, desaparecido. Mi cabeza se llenó de ideas, pensando en todas las posibilidades. En cada rincón oscuro. En cada calle por la que podría estar caminando. No le había hablado. No le había escrito. Ni siquiera le pregunté cómo estaba. Después de que me fui, apagué el celular otra vez. Esta vez no fue por coraje. Fue porque sentía que no podía ni respirar. En un mes, a nadie le importó si yo seguía viva. Y ahora todos me llenaban el teléfono de llamadas y mensajes. Y lo único en lo que podía pensar era esto. Dylan siempre fue el tranquilo. El que observaba. El que no gritaba. Si él se fue, algo lo empujó a hacerlo. Y yo ya tenía un presentimiento horrible. Ya sabía que. Esa noche no dormí ni un minuto. Me quedé acostada sobre ese colchón duro, con el celular boca abajo en la mesita, mirando la mancha de humedad en el techo, que parecía un corazón mal hecho. Cualquier ruido afuera me ponía nerviosa. Unos pasos, el claxon de un coche, alguien tirando la basura con fuerza. Y cada vez que pensaba en Dylan, se me apretaba el pecho como si no pudiera respirar. Por la mañana ya no aguanté más. Encendí el celular, y en cuanto prendió, me llenaron las notificaciones. 17 llamadas perdidas. 3 mensajes de voz más. Y varios mensajes de texto. Todos decían lo mismo, que Dylan estaba desaparecido. Que dejó una nota. Que no sabían dónde estaba. Que por favor les llamara. Yo no confiaba en ellos. No después de todo lo que pasó. Pero tampoco podía hacerme la que no estaba pasando nada. Llamé a la escuela. La secretaria me pasó con la consejera. Una señora llamada señora Reed. Me acordaba de ella. De una junta de padres hace algunos años. Se quedó callada un momento, cuando le pregunté si había sabido algo de Dylan. Y luego me dijo, con mucho cuidado. Últimamente no la ha pasado bien en casa. Me dijo que le gustaría vivir contigo. Me quedé helada. ¿Pasó algo?, pregunté. Ella bajó la voz y me dijo. La semana pasada se peleó con su hermana. Ella le dijo que era un débil por defenderte. Después lo corrió de su cuarto, y le dijo que se fuera a vivir contigo si tanto te quería. Esas palabras me pegaron como si me hubieran dado un golpe. Sentí como el calor me subía al cuello. ¿Dejó de ir a la escuela?, pregunté. No, me contestó rápido. Vino al día siguiente, pero estaba muy callado. Yo le dije que podía venir a hablar conmigo si necesitaba algo. Esa fue la última vez que hablamos bien. Colgué la llamada, y me quedé sentada en medio de la cama, apretando las manos sobre las piernas. Me mintieron. Todos esos mensajes. Todas esas llamadas tan urgentes. Me querían hacer creer que Dylan simplemente había desaparecido. Pero la verdad era otra. Lo empujaron. Lo hicieron sentir mal. Tal vez hasta lo empujaron físicamente. Lo hicieron sentir inseguro, y luego me querían echar la culpa a mí. Como si yo lo hubiera abandonado. Mi teléfono volvió a sonar. Era Trisa. Lo dejé sonar. Luego Simone. Después Martín. A ese sí le contesté. Hola, dije, seria pero tranquila. Hubo una pausa. Mamá, su voz se quebró. Por un segundo, escuché al mismo niño asustado, que me llamaba desde las gasolineras, cuando se le descomponía el coche. ¿Qué pasó?, pregunté con frialdad. Se fue, me dijo Martín. Estamos haciendo todo lo que podemos. La policía dijo que van a levantar un reporte si Dylan no regresa esta noche. No sabemos dónde está. No se llevó su celular. Yo no dije nada. Dejé que el silencio se quedara ahí. Pensamos que tal vez fue a verte, dijo. ¿Y por qué haría eso?, pregunté. Se quedó callado. Luego dijo, porque tú eres la única persona de la que todavía habla como si confiara. Eso me pegó fuerte. No le contesté. No le dije lo que me dijo la consejera. No le conté que ya sabía que Cale lo había empujado. Ni lo que ya me imaginaba de Simone, seguro diciéndole que era un blandito. Que era demasiado leal con una abuela que ellos ya habían decidido que no valía nada. Solo dije, si sé algo de él, te aviso. Y colgué. Me quedé ahí sentada, agarrando la orilla de la cama, con el corazón latiendo bien fuerte. Esto no fue un accidente. Dylan no se escapó por capricho.
Esto es lo que pasa cuando un niño por fin ve la verdad. Y la gente que lo rodea no quiere que la vea. ¿Y si Dylan llegaba a mi puerta? Yo ya sabía una cosa con toda claridad, no lo iba a devolver. Pasó poquito del mediodía al día siguiente, cuando me entró una llamada. Número desconocido. No dejó buzón. Solo timbró una vez y se cortó. Me quedé mirando la pantalla un segundo. Luego piqué en «volver a llamar», esperando que no contestara nadie, o que fuera una estafa. Pero alguien respondió. «Hola», dijo una voz de hombre joven, como dudando. No la reconocí. ¿Está Evelyn?, dije con cuidado. Estoy buscando a Dylan. Hubo un silencio. Luego una respiración honda. Sí, espera. Se escuchó cómo se movía el teléfono. Como si caminara. Una puerta se abrió con un crujido, y entonces lo escuché. Abuela, dijo con una voz bajita, temblorosa, como si no hubiera hablado en muchas horas. Dylan, suspiré, ¿estás bien? ¿Dónde estás? Estoy bien, me dijo rápido, estoy con Malik. Él me dejó quedarme en su casa. No sabía qué más hacer. No quería ir hoy a la escuela y que llamaran a casa. Sentí que las piernas no me respondían, y me senté en la orilla de la cama. ¿Estás lastimado? ¿Necesitas algo? No, me dijo. Solo quería saber si, ¿puedo ir a verte? Esa pregunta me rompió por dentro. Claro que sí, mi amor. Ahorita mismo si quieres. Se quedó callado unos segundos. Y luego dijo. Me mintieron, ¿verdad? Hicieron ver como si yo me hubiera escapado. Pero en realidad me corrieron. Yo no le pregunté qué pasó. Ya lo sabía. Pero necesitaba que él lo dijera. Escuchar la verdad en su voz. ¿Qué te dijeron? Cale me llamó traidor, dijo. Y su voz se sentía tensa, como si se aguantara las lágrimas. Me dijo que fui un ridículo por defenderte. Que si tanto te quería, mejor me fuera contigo. Y luego abrió mi puerta y aventó mis cosas al pasillo. Trisa no dijo nada. Simone se rió. Y Martín me dijo que ya lo superara. Que dejara de hacer drama. Cerré los ojos. Me temblaban las manos. Tú no hiciste nada malo, le dije bajito. Lo que pasa es que no les gustó que alguien los viera tal y como son. Él se quedó en silencio otra vez. Luego me susurró, no quería que te fueras, quería decirte algo, pero no sabía cómo. Lo sé, le dije, no tienes que explicarme nada. ¿Puedes venir por mí?, me preguntó. La casa de Malik está a unos barrios de aquí, ¿te puedo mandar la dirección? Sí, le dije sin pensarlo, voy para allá lo más rápido que pueda. En cuanto colgamos, me mandó la dirección por mensaje. Agarré mi abrigo, mi bolsa, y salí sin ver atrás. El camión se tardó 1000 años. Cada parada era una prueba para mis nervios. Cada ruido en la calle me hacía revisar el celular. Nada más para asegurarme de que no se hubiera arrepentido. Cuando por fin llegué, ahí estaba él. Sentado en las escaleras del porche, con la capucha puesta y una bolsa de lona a sus pies. Se paró en cuanto me vio, y por un momento, pensé que iba a quebrarse ahí mismo. Pero no. Me abrazó. No fue un abrazo rápido ni por compromiso. Fue uno de esos abrazos que dicen tú fuiste la única persona con la que me sentí seguro. Yo lo abracé igual, sin soltarlo. En el camino de regreso casi no hablamos. Se quedó con la capucha puesta, la cabeza agachada, los audífonos puestos. Y yo no lo presioné. Cuando llegamos al depa, miró todo como si fuera un mundo nuevo. Chiquito, pero tranquilo. Y susurró. Aquí ya se siente mejor. Le preparé un té y lo dejé estar en silencio. No preguntó por los demás. No dijo ningún nombre. Solo se puso a desempacar, despacio. Dobló su ropa con cuidado, y dejó su teléfono boca abajo en la mesita de noche. Como si ya no quisiera saber nada de ese mundo. Esa noche durmió como piedra. Sin pasos, sin gritos, sin puertas azotadas. Solo silencio, solo paz. Y por primera vez desde que salí de esa casa, no me sentí sola. El golpe en la puerta se oyó 2 días después. Fuerte, rápido. Como si la persona que tocaba no pensara esperar invitación. Yo ya sabía que eran ellos. Aunque ni siquiera había mirado por la mirilla. Trise estaba parada del otro lado. Con una gabardina beige, como si intentara parecer alguien que no era. Y Martín a su lado, viendo sus zapatos. Como si lo hubieran cachado copiando en un examen. No abrí de inmediato. Los dejé ahí parados. Tocando una y otra vez.
hasta que por fin abrí apenas un poco, y me quedé parada en la entrada. Solo queremos hablar, soltó Trisa, viéndome fijo, como si intentara adivinar si Dylan estaba adentro. Esto no es una pelea, dijo Martín, aunque ni me veía a los ojos. Yo no les contesté. Nomás abrí un poco más la puerta, y me hice a un lado. Entraron como si el lugar fuera suyo. Se fueron directo a la mesa chiquita de la cocina, como si fuera una sala de juntas. Trisa cruzó la pierna y sonrió, pero esa sonrisa no le llegó a los ojos. Venimos porque estamos preocupados, empezó. Por Dylan, por cómo se ve todo esto. Levanté una ceja. ¿Cómo se ve según quién? Dudó, luego dijo, la escuela, los vecinos, los del DIF. Tiene 17 años. La gente ya está preguntando. Me recargué en la barra de la cocina. ¿Y quién se le ocurrió tirar sus cosas al pasillo? Eso le borró la sonrisa de la cara. Martín se movió incómodo en su asiento. Él estuvo mal, murmuró, nos llamó abusivos frente a todos. Ya sabes cómo suena eso para la gente. Parece que dijo la verdad, respondí, calmada, estaba asustado. ¿No te gustó? Trisa se enderezó en la silla. No sabes lo que es criar 2 hijos, pagar las cuentas, lidiar con una hermana que nunca se va, y una suegra que querías que se fuera desde el primer día, le terminé la frase. No finjamos que esto es por el bien de Dylan. Esto es para controlar el daño. Ella torció la boca, pero no lo negó. Martín finalmente me vio a los ojos. ¿Está bien? No contesta ninguna llamada, dije. Pero está a salvo, y no quiere volver. Eso lo dejó claro. Trisa se burló. Es un niño, no puede decidir todo. Tiene 17 años, respondí. Suficiente para saber cuando lo están manipulando. Suficiente para saber quién aparece cuando las cosas se ponen feas. Martín se inclinó hacia adelante. ¿Y qué? ¿Crees que te lo vas a quedar así nomás? Vivo en una caja de zapatos, dije. Pero prefiero una caja de zapatos con paz, que una casa llena de veneno. El silencio que siguió fue pesado. Se miraron entre ellos, luego me miraron a mí otra vez. ¿Y entonces qué quieres?, preguntó Martín. ¿Vas a quedártelo así nomás? No dudé. Sí, a menos que él me diga lo contrario. La voz de Trisa subió un poco. No tienes la custodia, no tienes derechos. Tratábamos de ser civilizados. Me levanté, caminé a la puerta y la abrí. Si quisieran ser civilizados, no esperarían a que su mentira se caiga para venir a buscarlo. Dylan no es tu escudo, no eres su equipo de limpieza. Es un chico que traicionaron porque se preocupó por alguien que ustedes decidieron que no importaba. Ninguno se movió. Si quiere hablar contigo, te buscará. Hasta entonces, no vuelvas. Se levantaron despacio. Trisa me lanzó una mirada que quería decir algo más, pero esta vez no dijo nada. Martín asintió, se dio la vuelta y la siguió. Cerré la puerta con llave. Dylan salió del baño unos minutos después. No preguntó quién era. Solo me miró y dijo, ¿se lo dijiste? Todo lo que necesitaban oír, respondí. Asintió y siguió cepillándose los dientes. Esa noche hicimos sándwiches de queso a la plancha y vimos una comedia tonta sin sonido. No nos reímos mucho, pero había silencio. Era nuestro silencio. Y por primera vez desde hace mucho, no sentí que vivía la historia de otro. Finalmente estaba viviendo la mía. A la mañana siguiente hice una cita en el Centro de Ayuda Legal Familiar. Caminé hasta allá con mis papeles en una bolsa de plástico reciclada. Me senté en una silla de plástico casi una hora, mientras Dylan se quedó en casa haciendo su tarea en mi mesita de cocina. Cuando llamaron mi nombre, me recibió una mujer llamada MS, Arlo, de unos 40 y tantos, muy eficiente y sin rodeos. Me hizo preguntas que nunca antes había tenido el valor de contestar en voz alta. ¿Lo han abandonado? ¿Lo han lastimado? ¿Le han negado la escuela o comida? Le conté todo con cuidado, con sinceridad, sin exagerar ni hacer drama. Le conté cómo lo habían atacado emocionalmente, cómo lo habían sacado de la casa, cómo tenía mensajes de voz y de texto, y cómo un consejero de la escuela había confirmado que no se sentía seguro. Hasta le mostré los registros de llamadas, y las publicaciones en redes sociales que Cale hizo la noche que me fui, incluyendo una que decía, con un título de burla, finalmente echamos al parásito. La cara de la señorita Arlo no cambió mucho, pero vi que empezó a tomar notas más rápido. No eres su tutor legal, dijo. Pero con todo esto que me muestras,
Podemos pedir la custodia temporal de emergencia. Sentí un nudo en el estómago. ¿Crees que funcione? Depende del juez, respondió, pero obligará a que haya una audiencia. Ella tocó los papeles que tenía impresos. Con esto estás bien protegida. Salí de su oficina con los papeles, mi bolso, y la espalda un poco más recta que en semanas. Cuando llegué a casa, Dylan estaba sentado exactamente donde lo dejé, con sus audífonos puestos y un plato de tostadas a un lado. Me vio, levantó la mirada y sonrió, solo un poquito, lo justo. Le conté lo que había hecho y asintió, como si ya supiera que lo haría. No tienes que pelear con ellos, dijo. No voy a regresar. No peleo con ellos por ellos, le respondí. Lo hago para que nadie pueda sacarte de donde por fin estás seguro. La siguiente semana pasó lenta. Esperaba la fecha de la audiencia, limpiaba obsesivamente. Y cocinaba más de lo que cualquiera de los dos podía comer. Dylan empezó a dormir mejor. Bromeaba un poco más, se sentaba más cerca. Y ya no se asustaba cuando el vecino cerraba la puerta de golpe. Una noche me mostró un dibujo que hizo para la clase de arte. Solo lápiz y papel, un departamento pequeño. Con luz entrando por una ventana y 2 sillas alrededor de una mesa. Era igualito a mi casa. No lloré, pero guardé ese dibujo bajo la almohada varios días. Finalmente llegó el día de la audiencia. No fue nada dramático. No hubo discursos, ni golpes de martillo. Solo un juez, 2 abogados y un montón de pruebas. Martín no apareció. Trisa sí, pero casi no habló. Su abogado quiso decir que yo había manipulado a Dylan. Pero el juez leyó los mensajes de voz, y la carta del consejero. Escuchó. Me vio a mí, luego a Dylan, luego a Trisa. Y luego firmó la orden. Custodia temporal concedida. Salí del juzgado tomado de la mano de Dylan. Como si tuviera 5 años otra vez, no 17. No dijimos nada en el camino a casa. No hacía falta. Cuando llegamos, preparé la cena, macarrones con queso, con mantequilla de verdad, no esa de polvo. Comimos sentados en el suelo, porque todavía no tenemos mesa de verdad. Y no importó porque esa noche supe que nadie podría quitármelo. Nadie podría volver a callarnos. La familia que antes usaba la culpa y el poder para hacerme menos. Acababa de perder a la única persona que me veía de verdad. No era venganza. Era asegurar que ese ciclo terminara conmigo. Han pasado 2 meses desde que el juez me dio la custodia temporal. Y en ese tiempo, nadie de esa casa ha vuelto a tocar mi puerta. No llamadas, ni mensajes de voz. Ni Simone, ni Cale, ni Trisa con sus falsas disculpas. Hasta Martín se fue. Al principio pensé que estaban juntándose para armar algún plan legal. Pero el silencio siguió. Y entendí por qué. Porque no perdieron a Dylan por accidente. Lo dejaron ir en el momento que ya no le servía. Ya no era el niño favorito, el pequeño obediente. Ahora es mío. No como quien se adueña de alguien, sino como alguien que decide quedarse a tu lado, cuando todos le dicen que se vaya. Nuestro depa sigue pequeño, barato y ruidoso por el salón de uñas de abajo. Pero ahora hay arte en las paredes. Los dibujos de Dylan, las listas de compras pegadas en el refri. Y 2 sillas en la mesa en vez de una. Preparo el desayuno y él lo come. Hace su tarea en el sofá mientras yo tejo. Leo o riego la planta artificial que siempre olvido que no es real. Nos reímos a veces, no todos los días. Pero lo suficiente para recordar lo que es sentirse seguro en tu propio espacio. El otro día Dylan me preguntó si alguna vez creía volver a la casa vieja. No para vivir, solo para hablar. Le dije la verdad, no me fui porque me echaran. Me fui porque finalmente entendí que nunca dejarían de hacerme sentir que no importaba. No dijo nada, solo asintió y me pasó el último pedazo de tostada. No sé cómo será el futuro, no soy ingenua. Sé que la custodia temporal es solo eso, temporal. Pero por ahora, él está aquí conmigo, eligiendo esto. Y no voy a dejar que nadie se lo quite otra vez. A veces, tarde en la noche, todavía pienso en cuando salí de esa casa. En lo frío que estaba el aire, lo sola que me sentía, lo avergonzada que estaba, como si hubiera fallado de alguna forma. Pero ahora sé que no fallé. Sobreviví. Me adapté. Protegí al único que me vio. Y al hacerlo, finalmente me protegí a mí misma. Dicen que les arruiné la vida. Lo gritan como si fuera la verdad absoluta. Pero no les arruiné la vida. Solo me negué a mentir por ellos. Dejé de cubrirlos.
Me alejé del papel que me habían puesto, silenciosa, pequeña, desechable. Y me llevé conmigo a su chivo expiatorio. Ahora él es solo un niño haciendo su tarea en un depa calientito. Y yo soy una mujer preparándote en un cuarto tranquilo. Finalmente sin miedo de mi propia voz. No les arruiné la vida. Intentaron arruinar la mía, y fracasaron.